Seguimos en Negocios en Imagen. Vamos a platicar ahora con el director de Instituciones y Gobernanza del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad. Él es Francisco Varela, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, Darío, muchas gracias. Saludos para ti, para tu audiencia. Igualmente, platícanos qué es lo que está pasando en las entidades federativas. No modificaron sus prioridades presupuestales acorde a la coyuntura de la crisis de salud. ¿Esto cómo les está afectando? Bueno, efectivamente, el año 2020 fue, como todos sabemos, excepcional por la pandemia y los presupuestos de las entidades federativas se hicieron a finales del 2019 sin saber la crisis que iba a venir. Entonces, lo que nosotros revisamos en el IMCO es, bueno, ¿se adaptaron o no se adaptaron a esta crisis? ¿Modificaron sus prioridades y enfocaron el gasto en conceptos como educación, salud, seguridad, que fueron de los más afectados por la pandemia? Y la respuesta que encontramos revisando la cuenta pública de las 32 entidades federativas es que no. De hecho, en promedio, las entidades redujeron en 2% su gasto en educación, en 2% su gasto en salud y en 5% su gasto en seguridad comparado con 2019. Es decir, en un año en el que enfrentamos una crisis de salud pública sin precedentes y una recesión muy fuerte, los estados contrajeron su gasto en estos conceptos prioritarios. Y quizá podríamos pensar, bueno, quizá los estados tuvieron menos ingresos y por eso redujeron su gasto. De hecho, no. Los estados recibieron en promedio 7% más ingresos de los que habían estimado en el presupuesto. Entonces, lo que realmente el INCO detectó es que en vez de priorizarse conceptos como salud y educación, pues algunos estados, no todos también, priorizaron otros como gasto en ceremonias, traslados, viáticos, servicios, el famoso gasto burocrático que siempre ha existido, pero que se vuelve más oneroso en este año a la luz de la crisis que vivimos. Claro. Francisco, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. En el reporte también se destaca que pues se gastó de más, que los presupuestos autorizados por los congresos locales se rebasaron. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Bueno, se explica básicamente por una mala planeación sistemática. Muchas entidades federativas no han logrado que sus presupuestos realmente estén adaptados a lo que van a enfrentar en el año y subestiman cosas como justamente el gasto burocrático, el gasto en nómina, y eso es lo que pasan por el Congreso. Y ya después, cuando llega el momento de ejercer el presupuesto, pues se acaban sobreejerciendo en estos rubros. En este año 2020, el sobreejercicio a nivel global de todas las entidades en todos los conceptos fue de 5%. Esto quiere decir, fíjate el contraste, pese a que se redujo el gasto en educación, salud y seguridad, el gasto, incluyendo ya todos los demás conceptos, estuvo 5% por arriba de lo presupuestado para el conjunto de las 32 entidades. Lo que esto refleja es, por un lado, una mala planeación en el presupuesto y por otro lado una falta de adaptación a las circunstancias extraordinarias que se vivieron. También, si me permites enfatizar, Sí. los estados respondieron de manera muy distinta. Por ejemplo, en el año 2020, Sinaloa gastó 70% de sus ingresos en educación, salud y seguridad, mientras que Baja California gastó menos del 30%, la Ciudad de México menos del 40%. Entonces tú como mexicano pues realmente no haces diferencia por decir, yo vivo en Chihuahua, espero una mejor respuesta ante la pandemia, yo vivo en Querétaro, espero una peor respuesta. Sin embargo, los gobiernos estatales sí están respondiendo de manera muy diferente, respondieron de manera muy diferente a la pandemia y esto lo podemos ver hoy reflejado en los distintos niveles de recuperación económica que tenemos en las entidades, mientras que algunas ya están muy cerca de su trayectoria de crecimiento prepandemia, otras como la Ciudad de México siguen sin poder recuperarse. ¿Cuál es la expectativa para los siguientes meses? ¿Cómo van a engancharse los que se están quedando rezagados? ¿Y qué podríamos esperar de los que están haciendo bien su trabajo? Bueno,
los que están haciendo bien su trabajo pues ya están en la trayectoria indicada y es una cuestión de saber exactamente cuál será la expectativa para el siguiente año. El gobierno federal estima más de 4% en la ley de ingresos, habrá que ver si esto se logra. El problema está principalmente en los estados rezagados, que sin una respuesta fuerte por medio del gasto público y la política pública, se puedan quedar en este, digamos, nuevo camino que es inferior al que tenían antes de la pandemia. Es decir, en la pandemia había una expectativa de crecimiento y al menos 7 entidades están por debajo de esta expectativa al día de hoy. Si no hay una respuesta en el gasto público, pues ¿cómo podemos esperar que las cosas sean distintas? Y justo ese es el énfasis de este estudio que presenta el INCO, revisar el gasto, pero no en cuanto al presupuesto, a lo que se declara, sino en cuanto a lo que de hecho se ejerció al finalizar el año. Claro. Francisco, muchos gobernadores que están tomando posesión, pues en sus discursos inaugurales se están quejando que no les dejaron nada en las tesorerías. ¿Esto qué tanto puede afectar pues esta recuperación que tú nos mencionas? Bueno, afecta mucho porque la capacidad de los gobiernos para implementar programas y para atender situaciones de salud y educación, pues depende de los recursos que haya justamente en la bolsa, ¿no? Y ciertamente ahorita ya estamos llegando al final del año, ya las tesorerías en general tienden a estar vacías, pero los nuevos gobiernos son una oportunidad para tanto administrar mejor los recursos que se les van a transferir en 2022, como para incrementar los ingresos propios, que es un problema que hemos visto, vaya, por décadas en México, que los estados, la mayoría de las entidades, hacen muy poco esfuerzo en recaudar los impuestos locales. Entre ellos, desde luego, muy importante es el predial. Entonces, ojalá que los nuevos gobernadores y gobernadoras, más allá de quejarse, probablemente de manera legítima, de que no hay recursos en la tesorería, hagan un esfuerzo para que a partir del siguiente año incrementen su recaudación de ingresos propios y administren mejor los que les transfiere la Federación. ¿Cómo juega el factor político, Francisco? Porque vemos un trato muy desigual del Ejecutivo frente a gobernadores que no son pues simpatizantes de su causa ni de su ideología, por el contrario, quienes sí lo respaldan, pues vemos inmediatamente los beneficios y el apoyo total desde Palacio Nacional. ¿Cómo afectaría ese juego y rejuego político para lograr esos objetivos que nos describes? Bueno, justamente por eso es que es importante tener reglas claras en la transferencia de recursos. Y digamos, ahí hay relativamente reglas claras, hay fórmulas, hay procesos por los que se determina la transferencia. En lo que está presentándote este fenómeno que tú describes es sobre todo en convenios específicos, en obras específicas. Por ejemplo, el estado de Tabasco no solo ya se recuperó a niveles prepandemia, sino que está por encima en su crecimiento de lo que estaba a finales del 2019. Gran parte de esto se explica por la fuerte inversión que se está llevando a cabo en la refinería de Dos Bocas. Digamos, sería un estado consentido que más allá de las transferencias que recibe con el presupuesto, además de eso la Federación está invirtiendo muy fuertemente en un proyecto que todos conocemos. Mientras que en otras entidades, pues hay una ausencia de proyectos de inversión pública a los que la Federación le entre con recursos que permitan generar la inversión, generar el empleo y ayudar a que se recupere el crecimiento, ojalá se supere el crecimiento que había antes de la pandemia. Entonces, este juego político es muy importante en dos sentidos. Por un lado, en la asignación de estos proyectos de inversión y la atención que se da. El mismo presidente lo dice, yo le pongo más atención a los estados más pobres, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, a los estados del sur-sureste. Bien. Y por otro lado también en el proceso de estira y afloja que hay en el presupuesto cuando se determinan las bolsas para las transferencias, participaciones que va a ser lo que vamos a presenciar en el próximo mes y medio en la discusión del presupuesto de la Federación. Bien, pues estaremos pendientes. Francisco Varela, director de Instituciones y Gobernanza del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchas gracias por atender a nuestra entrevista. Gracias, Darío y Rogelio.